Nosotros tenemos tres entidades misteriosas. Algunas son bastante obvias, ¿no? Como por ejemplo la muerte, la sexualidad y la mujer. La mujer, no es casual que no hayan oído. De estas tres cosas no se sabe nada. Parece que sí, no se sabe nada. Creemos que sabemos, y ese es el problema, no sabemos nada. Y después hay una cuarta entidad, que es la más misteriosa de todas, que no la tomamos como tal porque estamos acostumbrados a ella todo el santo tiempo, y esto es el lenguaje. Nosotros damos por hecho que hablamos, parece natural, pero el lenguaje es algo totalmente exótico. El lenguaje hace que nosotros, hola, seamos una especie alienígena. Por eso somos tan diferentes de los animales. Los animales, no estoy hablando de las mascotas, que están totalmente en el horno porque, como dice Lacan, están atravesados por el lenguaje. Los animales son adaptados, son naturales, no tienen angustia, no tienen nostalgia. Si ven un perro con nostalgia es porque está culturizado. ¿Por qué? ¿Por qué son tan naturales los animales y tan felices? Porque no hablan. El hecho de hablar es la tragedia humana. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué hacemos con la literatura? ¿No? Los grandes escritores, toda la producción cultural, sí, pero está todo lo otro, el horror del significante. El significante es la palabra todavía sin significado. Hola. Bien. Esto es un comentario porque hay tantas mujeres, nada más. Eh, Pienso que me voy a sentir entendido porque hay esta mayoría femenina. Lo cual no quita que los hombres también me entiendan. Porque gracias a la posmodernidad no existen hombres y mujeres, existen unas especies de andróginos. Ustedes saben que la posmodernidad trajo la ambigüedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué somos? Parte masculina, parte femenina. ¿Sí? Bueno, dicho esto, para hablar del auditorio nada más, miren lo que tengo para decir. Después no me vengan que tengo que ir a hacerle la comida a mi marido, porque es tarde. Yo me llamo Mario Mallorí, dirijo esta escuela y hace 16 años resolví con otras personas hacer un quiebre respecto de la psicología social convencional.
¿Por qué? Porque me encontré con una psicología social que no me daba lo que prometía. Y esta promesa es la comprensión de la mente humana. Ya dije un pleonasmo. ¿Saben lo que es un pleonasmo? ¿Nadie? Eh, Hay otra palabra para decir pleonasmo, pero es como una reiteración, ¿no? Porque mente no puede ser sino humana. La mente es humana. Entonces, para entender la mente y los productos de esta mente, que son los grupos, las instituciones, la comunidad y todo lo que produce la llamada psicología social, necesitamos entender esta mente. Y solo podemos entenderla con el psicoanálisis. Por eso se llama como se llama esta escuela. Y por eso no concebimos nosotros una psicología social que no sea psicoanalítica. ¿Cómo vamos a entender un grupo si no sabemos qué es un sujeto? Díganme ustedes, ¿no es un disparate? ¿Cómo vamos a entender un grupo si no sabemos las variantes de una cabeza humana? Que son tres. ¿Saben que son tres? Y esto se lo debemos a Freud. Nosotros, ¿cuántos somos en el planeta? ¿7.000 millones a esta altura? Es una moneda, ¿eh? Sin embargo, los 7.000 millones de tipos calzamos en tres categorías. Miren qué genialidad de Freud. O somos psicóticos, o somos perversos, o somos neuróticos. ¿Cómo no voy a saber eso? Si yo me encuentro con un grupo de gente que habla, y cuando habla pone en evidencia qué es. Yo sé cómo empezar esta conferencia, pero no sé cómo voy a seguir. Que es mi manera de enseñar, les aviso, ¿no? Esto está muy bien escrito, pero después yo lo meto en una licuadora, así que voy a pedir algunas disculpas. Pleonasmo es la figura retórica de la redundancia. Decir una mente humana es redundante. Lo que les pido es que se dejen llevar por este discurso. Me pueden interrumpir, me pueden preguntar, me pueden confrontar. Acá es libre. Esta escuela es libre. Lo cual no quiere decir que no tenga reglas, pero es libre. Yo cuando preparo una clase, en realidad no preparo nada. Digo, hoy toca tal tema, pero lo primero que hago es preguntar a mis alumnos si tienen preguntas para hacerme. Entonces la clase se va a los caños. Es un rizoma. ¿Saben lo que es un rizoma? Una raíz que deriva. Por eso digo, déjense llevar por el discurso. Y otra de las disculpas que voy a pedir es que tal vez yo diga cosas que chocan. Y este es un problema, porque el que estudia lo que estudiamos nosotros es como el médico con la sangre. No puede un médico tener fobia a la sangre, y nosotros no podemos tener fobia a las palabras. Sin embargo, tenemos. Las palabras chocan, suenan mal, o nos acarician o nos endulzan. Y mucho más la palabra enferma, la palabra cura, la palabra mata, la palabra hace resucitar. ¿No lo saben esto? Pero es así. Y de eso trata el psicoanálisis. Y sobre todo trata de estos tres misterios o cuatro de los que hablé antes. ¿Sí? Sexualidad, mujer, muerte. Pero no se asusten, porque muerte no es que vamos a traer un cadáver acá.
la muerte está en nosotros porque hablamos. ¿O ustedes creen que los animales saben que se van a morir? No, no, nosotros sí. Y hay que cargar con eso, que es un gran garrón y una gran ventaja, porque nos permite hacer cosas. ¿Sí? Tampoco se preocupen por esto, ¿eh? Porque esto parece un socotroco, pero no los voy a aburrir con esto. Vamos a tratar de divertirnos un poco. Entonces, la oreja libre para lo que se va a escuchar. Yo no puedo ir, como psicoanalista que soy, decirle a un sujeto, ojo que hay palabras que yo no puedo escuchar, ¿eh? Él va a tener problemas en decirme lo que querría decirme, pero yo no puedo frenarlo en eso. Entonces, mi oreja tiene que estar desarrollada, dice acá en la tercera oreja, tiene que estar desarrollada y preparada para escuchar lo que venga. Lo que venga. Nosotros hacemos un paralelo muy puntual entre el dispositivo psicoanalítico y la psicología social, o sea, el grupo operativo y etcétera. Por eso siempre nos vamos a referenciar en eso, en el análisis. Pillon-Rivière, no sé si lo conocen, es el que inventó la psicología social en la Argentina. Hay otras psicologías sociales que no son de acá. Pero Pillon-Rivière pertenecía a una escuela que se llama Escuela Inglesa de Psicoanálisis y además era un bohemio y un romántico. Y esta bohemia y este romanticismo lo llevó a producir una teoría que hace agua por muchos lugares. Tiene cosas muy copadas y otras cosas que hay que mirarlas desde otro lado. Entonces, para eso está el psicoanálisis. Ejemplo, Pillon-Rivière habló de leer lo latente. ¿Saben lo que es lo latente? Lo que está debajo del discurso, lo que no se dice, lo que no se ve. Pero no dijo cómo se hace para leer este latente. Entonces tenemos que traer del psicoanálisis las herramientas para leer estos latentes. Ahora, ni siquiera alcanza con Freud. Tenemos que ir a Lacan. ¿Por qué? Que es tan difícil Lacan, que es mala palabra, qué sé yo. Verso. Lacan hay que saberlo traducir. Acá traducimos a Lacan. Lo que hizo Lacan fue sistematizar al propio Freud con un rebusque en donde Lacan les dice, yo les propongo esto, pero ya lo había dicho Freud. Mentira. Tal vez lo había sugerido con otras palabras, pero sin la sistematización de Lacan no entendemos del todo a Freud. Y la escuela inglesa de la que viene Pillon-Rivière confunde categorías. Y los psicoanalistas derivados de esa escuela confunden categorías y esto se revela en la clínica. Lacan, en cambio, hace un corte taxativo. Es muy riguroso, es casi tan obsesivo como Freud, pero llevado a un extremo tal que hace que nosotros podamos sistematizar a Freud, sistematizar a todos los autores psicoanalistas, traer cosas muy novedosas que trajo Lacan, y no podemos hacer una psicología social sin Lacan, porque nos vamos a perder. Ustedes saben que los autores, los pensadores,
fueron tipos que escandalizaron. Por eso lo vimos en la Edad Media. eh, Hay un camino muy corto entre la cátedra y la hoguera. A ver, ¿sí? Ojo con esto, ¿eh? La Edad Media, una época, 1000 años gobernados por el cristianismo y por la ortodoxia cristiana, no dejaba pensar. Fíjense que Gutenberg, ¿saben quién era Gutenberg, no? ¿Qué hizo Gutenberg? ¿Y qué fue el primer libro que publicó? ¿Eh? La Biblia. Cuando estos tipos se enteraron que Gutenberg hizo en serie una Biblia para todos, escándalo. ¿Cómo es que la gleba, mejor dicho, los siervos de la gleba, iban a saber lo que decía la Biblia? ¿Por qué se creen que la misa se dijo en latín durante tantos años? Porque el saber es peligroso. Acá tengo que hacer una distinción entre saber y conocer, que vulgarmente parecen sinónimos. Les recuerdo que Borges dijo, no existen los sinónimos. Cada palabra tiene su significación. Pero bueno, para el psicoanálisis, el conocimiento es lo que proviene del entrenamiento. Yo estudio una carrera, conozco. Yo experimento, conozco. El saber del que habla el psicoanálisis es el saber inconsciente. Eso que aprendí en la tierna infancia, que todos creen que fue maravillosa, pero que fue una tortura. Hay muchos mitos, ¿eh? Que los niños son felices, por ejemplo. Los niños, ya que hablamos de los misterios, los locos y las mujeres son los tres reductos de vulnerabilidad a los que ataca la sociedad. Esto para algunos será evidente, para otros no. Pero de hecho, ustedes como mujeres saben lo que les ha costado entrar en el conocimiento universitario, por ejemplo, ¿no? Yo estoy leyendo un libro de cuántica en donde no solo es teoría, sino son anécdotas sobre la historia de la cuántica. Es increíble cómo las mujeres, genias, científicas, no les permitían dar cátedra. Y si eran muy brillantes, tenía que ir con una especie de sponsor que figuraba en los papeles. Y decían, ayudante fulana de tal. Eso no ha cambiado mucho, aunque parezca que sí. Entonces, una de las cuestiones que escandalizaron desde el punto de vista del pensamiento de los grandes bochos fue una coincidencia entre dos cabezas. Uno fue Marx y otro fue Freud. Los dos dijeron algo parecido con variantes. Por ejemplo, los dos dijeron, el yo no es autónomo, no es libre. ¿Qué nos dice el capitalismo? Cualquier yo que puede ser un ciruja, si labura, puede ser un potentado. Falso. O sea, Marx, ¿qué dice? El sujeto está supeditado a la predeterminación económica, a los medios de producción. ¿Y qué dice Freud? El sujeto está supeditado a la sobredeterminación del inconsciente. O sea, tenemos una exterioridad que nos sobredetermina la economía
y una interioridad desconocida, el inconsciente. En eso coincidieron Freud y Marx. Pillon, Rivière, tomó agua de las dos fuentes. Por eso estudiamos materialismo dialéctico y materialismo histórico acá. Ahora, Marx, todavía hay gente que se escandaliza con Marx, ¿eh? Pero Marx dijo en su momento, yo soy Marx, pero no soy marxista. Y Lacan dijo lo mismo, yo soy psicoanalista, no soy lacaniano. ¿Por qué? Porque Marx no se hizo responsable de lo que hicieron con su teoría, que hicieron disparates. Marx era un tipo de escritorio, ¿eh? Era un pensador, no era un tipo de barricada. Lo bancaba Engels con guita, porque Marx no tenía un mango. Y el tipo escribía, pensaba, escribía, miraba, prendía la televisión, miraba el WhatsApp, Marx, y decía, acá están pasando cosas. Vamos a escribir sobre esto. Es tan ridículo escandalizarse por Marx como decir, maldito Mendel que inventó o que descubrió la genética. Sí, en un laboratorio de Minnesota, unos tipos fabrican un ser humano con 3 cabezas. Una cosa es el pensador que pensó la genética y otra cosa es el psicópata que hizo un tipo con 3 cabezas. Otro tanto pasó con Freud y con Lacan. Por eso ustedes van a ver que hay psicoanalistas, comillas, 1000 comillas, que no te hablan. No sé si les ha pasado. ¿No? Alguien dice, bueno, me siento mal, tengo que ir a terapia, primera cuestión. Y el psicoanalista no me habla, no me dice nada. Disparate de los lacanianos que entendieron mal a Lacan. O que te hacen una sesión de 10 minutos, las famosas sesiones cortas. Bueno, nosotros tenemos que agregar a las taras humanas, que hay muchas, las taras argentinas, que son peores. Porque acá tenemos este problema. ¿Por qué la psicología social está tan vapuleada? Y porque estamos peleados con los psicólogos, mejor dicho, los psicólogos con nosotros. Y el psicoanálisis, y esto la gente no lo llega a captar hasta que uno no se lo explica, no es psicología, no es una psicología el psicoanálisis, es otra cosa. Por eso tiene otro nombre. ¿Vamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo? No se aburren, ¿no? Me pueden interrumpir, les avisé. Bueno, hay un proverbio chino, chinos están de moda, ¿eh? En una época se decía, se viene el peligro chino. Ahora dicen, se viene la solución china. Los chinos tienen un proverbio muy interesante que lo aplicamos acá y dice, una mano miente y la otra dice la verdad. ¿Saben por qué? Esto viene de las artes marciales. Si quieren lo pueden ver en el fútbol, el amague. ¿Vieron cuando el comentarista dice, fulano se comió un amague? Bueno, quiere decir que hay dos niveles. La mano que miente, la mano que dice la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hablamos en dos niveles, por lo menos. Y el primer nivel es mentiroso. Inevitablemente mentiroso. Tal vez el segundo también, y tal vez el tercero sea la verdad.
Si nosotros aplicamos esto al lenguaje, al discurso, por ejemplo, un analista se encuentra con su analizante. Ustedes saben que nosotros no tenemos pacientes, ¿no? Tenemos analizantes. ¿Por qué? Un paciente tienen los psicólogos o tienen los médicos. Nosotros no tenemos un saber para el otro. Nosotros partimos de que el saber lo tiene el otro. Nosotros somos parteros, no sabios, somos parteros. Y para ser partero hay que haber estado en manos de otro partero, que es otro psicoanalista. Bueno, Pichon-Rivière, volviendo al tema de la psicología social, hizo un diagrama para explicar el punto de la psicología social. Y dijo así: si yo tengo acá el sujeto y acá tengo la sociedad, ¿sí? ¿Me ven de acá? Esto es la psicología social. ¿Está bien? Ahora, nosotros cuando trabajamos en grupos, usamos esto, pero de otra forma. Decimos, acá está el sujeto, acá está el grupo, y ese punto se llama rol. Nosotros cumplimos un rol en el grupo, hay miles de roles. Pero para Pichon-Rivière, un rol es asumido por el sujeto y adjudicado por el grupo. ¿Sí? Pichon habló de 4 roles: líder, portavoz, chivo emisario, saboteador. Hay muchos roles, pero él habló de estos 4. Líder, portavoz. ¿Quién es el portavoz? Es el rol inconsciente, es el chico que se enferma todo el tiempo en una familia, es el chico que no aprende en el colegio. No es que le falla la cabeza. Ese es el portavoz. No confundir portavoz con vocero, que es el que habla en nombre del grupo. Chivo es el depositario de los males grupales. Ahora ustedes dicen asumido y adjudicado, les dije, ¿no? El grupo adjudica el rol de chivo emisario. Dice, este es el tarado del grupo, el idiota, el boludo. Ahora, eso se comprende, este sufre como una bestia. Pero ¿por qué dice asumido? Si el tipo no quiere estar ahí. Bueno, para eso necesitamos el psicoanálisis. Porque el tipo está ahí porque una parte de su cabeza quiere estar ahí. Y eso se llama el goce, concepto de Lacan central. Claro, no nos damos cuenta, pero vivimos gozando. Es un concepto que hay que agarrar, ¿sí? Lacan dice, el goce va de la cosquilla a la parrilla. O sea, podemos disfrutar y disfrutar más, y disfrutar más, y disfrutar más, y si nos pasamos de rosca, nos matamos. ¿Esto se entiende o hay que explicarlo un poco más? ¿No? ¿Alguien hizo alguna experiencia límite en su vida? ¿Se tiró en paracaídas, parapente, escaló montañas, se estuvo por caer? ¿Le gustaba ir por las cornisas? Bueno, gozar es sentir que uno está vivo. Todos acá estamos gozando ahora. Lo que pasa es que no estamos en la parrilla. Ahora, si yo los obligara a estar acá 4 meses sin comer, sí, estaríamos en la parrilla, estaríamos muertos. Volvamos a esto. ¿Sí? Pichon-Rivière dice, sujeto, grupo, rol. Ahora, si somos un poco exigentes, vamos a dar cuenta que eso es una simplificación de algo más complejo. Y no hay 2 rayas que se cruzan.
hay 6. ¿Y por qué hay 6? En principio porque uno no es uno, es muchos. Vamos a empezar por este que es el más fácil. Acá estaría el yo, un yo social. Y acá estaría el grupo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Ahora, para que este yo calce en este grupo de trabajo, tiene que hacer concesiones, tiene que tener un velo, no se puede mostrar tal cual es. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, ¿qué pasaría? Vamos en cana. Entonces, ese punto es un punto de intersección de lo más visible. Acá estaría lo políticamente correcto. Y aquí estaría lo que otro psicoanalista de la escuela inglesa, que se llamó Winnicott, le llamó falso self. Falso self. ¿No? ¿Vieron cuando un político está hablando al micrófono? ¿Sí? ¿Qué dice? Huevadas, ¿no? Verso para la masa. Y dice y despliega, eso es falso self. Grupo de trabajo, o sea, lo más superficial de todo. Ahora, ¿vieron que a veces se termina el contacto con la masa, pero el micrófono sigue prendido? ¿Y siguen hablando? Que le pasó el otro día al Pepe Mujica y a tantos otros, que empiezan a decir lo que realmente piensan. Tenemos este punto. Este es el self, no es falso self. Es más genuino que el falso self. Y este es un grupo coloquial, vamos a llamarle, donde yo le puedo decir a un amigo lo que pienso, ¿sí? En la intimidad. No acá. Acá voy en cana, ¿sí? De hecho, por ejemplo, ya que hablamos de la sexualidad, en los encuentros amorosos, empezamos acá y vamos para acá. O ustedes en una fiesta a alguien que les gusta le van a decir todo, ¿no? Por eso el discurso de superficie es siempre mentiroso. Ahora, los dos están pensando en lo mismo, pero no lo podemos decir. A lo sumo diremos, che, vamos a tomar un café. Y hay otro punto más. Y este ya no es ni el self ni el falso self. Este es el inconsciente. Y este grupo es el grupo primario. Y ahí también estamos. Quiere decir que cuando nosotros estamos con el otro, porque somos seres sociales, siempre juegan estos 3 elementos. Y yo, si quiero saber de verdad, conocer, si quieren, tengo que ir para atrás. No me puedo quedar con esto. Y ahí está la genialidad de Lacan. Si algo no se entiende, me paran, ¿eh? ¿Cuál es el grupo primario? Grupo primario, acá, todos nenes. Todos somos nenes acá. Grupo primario. O sea, fíjense, gracias por su aporte, compañera, porque me lleva a tomar el existente para ejemplificar. Por ejemplo, acá, yo estoy hablando, ¿no? Trato de ser lo más auténtico posible. Ustedes no dicen ni mu. Ahora, yo creo por eso que son sordas, sordos o mudos. No, acá una compañera habló.
Entonces, ¿qué hay ahí? Hay como en las historietas, globitos llenos de cosas, repletos de cosas, que vaya a saber qué son. Que si yo le corro el velo a todo eso, vamos a devoto, o lo como se llame, ¿no? O se arma un gran quilombo. Entonces nosotros tenemos fantasías conscientes, algunas de las cuales podemos transparentar y otras nos las tenemos que guardar por lo menos para otro momento. Y otras que son fantasías inconscientes, de las cuales no tenemos la menor idea. Entonces, tenemos que partir de ahí, que un grupo operativo coordinado por un coordinador es el grupo de trabajo y abajo hay un grupo primario. A lo sumo, con el andar del grupo, como dice Pillon Rivière, dice, con el andar del carro se acomodan los zapallos, ¿no? O sea, con la confianza vamos pasando del falso self al self. Pero acá tenemos que ir al otro nivel, al grupo primario y al inconsciente. Por eso tenemos que saber psicoanálisis. ¿Sí? Ahí está lo que llamamos la cuestión simbólica. En una época antes de Lacan, se decía, existen dos mundos, el mundo real y el mundo imaginario. ¿Sí? El real es el concreto, el imaginario es lo que recordamos, lo que inventamos, lo que imaginamos, lo que soñamos, etc. Lacan revolucionó este concepto y dijo, no, hay tres elementos. Y armó esta topología. Real, imaginario, simbólico. Esto se llama campo experiencial del sujeto. Pero nuestra vivencia real, concreta de la vida cotidiana acá, por ejemplo, está en estos dos planos, no está acá. Porque real de Lacan no quiere decir la realidad que antes se decía, realidad o real versus imaginario. No, es otra cosa, es lo más difícil de todo de Lacan, esto. Pero no por eso inabordable. Nosotros hablamos, estamos acá, y vivimos un mundo de escenas imaginarias. Acá, por ejemplo, obviamente que esto que sucede es del orden de lo real en el sentido de lo concreto, pero lo que nosotros captamos de todo eso son representaciones visuales, táctiles, auditivas, olfativas y hasta ahí. Entonces vivimos en un mundo imaginario atravesado por el simbólico de la palabra. O sea, todo esto está traducido a palabras. Toda cosa que yo piense, haga, fantasee y demás, está puesto en discurso. Aunque yo no diga ni mu. ¿Esto se entiende? Y esta intersección le llamamos el sentido. Nosotros cuando lo que imaginamos lo podemos llevar al texto, encontramos un sentido. ¿Pero qué quiere decir lo simbólico? Por definición, algo que está en lugar de otra cosa. Por eso la palabra es simbólica. Díganme una palabra. Casa. ¿Quién dijo? Casa. Casa. Eso se llama significante. Pero resulta que la palabra tiene 4 elementos, no uno como parece. Tiene una barra resistente y tiene un significado, ¿qué es esto? Vamos a poner. No sé, ¿te la imaginas así? Puede ser. Un río.
Ya ahí hay tres elementos. Falta uno, porque esto es una representación y le falta el afecto, porque todo está asociado a afectos. Cuatro elementos. Yo digo una palabra, la leo, me la dicen, estallan cuatro cosas. Y esta raya es muy importante porque separa algo, una categoría de otra. Esto se llama significante y esto se llama significado. Esto estudian los lingüistas. Freud no tenía la lingüística, tuvo que inventarse una. Lacan ya tenía la lingüística de Saussure. Ahora, como la compañera que dijo casa es argentina, nosotros no sabemos si dijo eso o dijo esto, porque se pronuncian igual. O otra cosa, a lo mejor es una sigla, Confederación Aristocrática de Sardanapa los Agrupados, qué sé yo. Por eso, en psicoanálisis trabajamos con significantes y siempre está en duda lo que hay acá abajo. Ejemplo, si acá viene un sueco y dice una palabra en sueco, el significante está. Ahora, ¿qué quiere decir? Él lo sabe. O alguien que sepa sueco. Entonces, el discurso de un analizante o de un integrante del grupo operativo es una sucesión de significantes. ¿Sí? Pero ese nivel del discurso entraña una enorme cantidad de mentira. Por eso los coordinadores o los analistas, siempre les digo, estamos en estado de sospecha. Me dicen esto, sí, pero vamos a ver. Porque siempre estamos hablando de otra cosa. Decimos algo, pero hay otro nivel. ¿Sí? Y tenemos que habilitarnos para encontrar ese otro nivel y cometer el pecado de romper este signo. Yo no puedo encontrar otro nivel si no tacho esto. ¿Y qué nos enseñaron en el colegio? Que eso no se hace, que cada cosa significa tal otra. Y acá significa muchas cosas, se llama polisemia, muchos significados. ¿Vamos hasta ahí? Otra cuestión. Vemos que los grupos, por estas cosas, tienen dos polos. A uno le llamamos polo técnico, propio del grupo de trabajo, y otro le llamamos polo fantasmático. Y ahí están los afectos, las fantasías, las transferencias, las identificaciones, todo ese mundo que no pasa por la fría técnica. Nosotros nos metemos con los dos polos. Por eso la psicología social psicoanalítica es tan distinta de las disciplinas que abordan, por ejemplo, una institución desde una consultoría con otro marco teórico. Porque yo me tengo que meter con los dos planos del grupo. Por eso acá, después de la clase teórica, hay un grupo operativo que trabaja la teoría y arma el grupo. ¿Está bien? Hay muchas cosas que nosotros damos por sentadas. Lacan dijo, los religiosos saben mucho del inconsciente. ¿Por qué lo dijo? Porque Lacan se nutrió mucho de la filosofía
y también de los modos de pensamiento de donde nosotros provenimos. Nosotros provenimos de estos tipos de pensamiento, del mágico, del mítico, del religioso, del filosófico y del científico. Esta es la historia que hemos hecho como gentes que pensamos. Pero porque hayamos llegado a la ciencia no significa que los otros no estén jugando, ¿eh? ¿O ustedes no son supersticiosos? ¿Eh? ¿Son todos científicos acá? ¿No tienen cábalas? ¿No juegan a la quiniela o cosas por el estilo? O sea, todo eso está en nosotros. Está el pensamiento mágico, el mítico, el religioso, el filosófico y el científico. Ahora, el prestigio se lo lleva la ciencia. Pero resulta que cuando estábamos en el pensamiento religioso, en el medioevo, ¿qué le dijeron a Galileo los religiosos? ¿Vos decís que la Tierra se mueve? De la cátedra a la hoguera. Andá y decí lo contrario. Entonces, él se desdijo y después dijo Epur si mueve. ¿Qué quiere decir? Y sin embargo se mueve. Pero tuvo que agachar la cabeza a Galileo. Ahora, pensado hoy esto, nos parece un disparate que lo hayan hecho callar a Galileo o que hayan quemado gente en la hoguera, ¿no? Pero visto hoy para atrás, tenemos que pensar, y esto tal vez sea escandalizador, que algo intuían los religiosos allá y entonces de a dónde nos iba a llevar la ciencia. Porque les cuento que la ciencia nos está llevando a los caños. Y sobre todo, ustedes saben que Lacan formuló matemáticamente 4 discursos. Él dijo, existe el discurso del amo, que es el del garrote, existe el discurso universitario, que es el de la ciencia, existe el discurso histérico, que es el nuestro, y existe el discurso analítico, y este es el invento de Freud, el discurso analítico. ¿Sí? Ahora, eso está formulado en lo que llamamos matemas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En la última enseñanza de Lacan, él articula el discurso de la ciencia con el capitalismo, con este capitalismo. Y dice, de esta componenda vamos mal, vamos mal. Fíjense lo que es la ciencia. La ciencia, ¿qué es para ustedes la ciencia? A ver, denme un dato científico. No se animan, ¿eh? Nadie habla acá. Claro, total, el rol lo tengo yo. Ciencia, hace mucho que no hay ciencia, chicos. Ciencia es cuando viene un escandalizador como Einstein y dice, la materia curva el espacio. Esto es una cosa loca que se le ocurrió a un delirante, pero es así, se demostró. Lo que hay hoy se llama tecnociencia, o sea, una hipertrofia brutal de la tecnología. Yo no sé si ustedes saben, pero están desarrollando un casco como el de la moto para leer el pensamiento del otro. Y les aseguro que lo van a lograr. Y cuando eso esté en una vidriera para comprar a crédito en 12 cuotas sin interés, nos vamos a agarrar a las patadas. Porque si hay algo que no se puede, es transparentar la cabeza del otro. Aunque sea mi mejor amigo, siempre hay un punto en donde yo lo voy a querer matar.
Bueno, a eso va la ciencia. Y yo no sé si vieron alguna vez un documental llamado Cosmos, de Carl Sagan. Lo que hizo este tipo fue, en un año, graficado toda la historia del universo. O sea, 13.700 millones de años. Acá está el Big Bang, acá estamos nosotros. Para ese calendario, dijo Sagan, el último minuto es el humano. Minuto. Y mire todo lo que hicimos, desde la caverna hasta ahora. Al borde del desastre. O sea, la ciencia tan prestigiada, con sus laboratorios, con su cerebro, qué sé yo, nos está llevando al final. Entonces, uno se piensa, ahora, ¿no habrán tenido razón estos tipos de encanar a Galileo? Si todo esto iba a tener este desarrollo. Una cuestión muy importante de la psicología social y del psicoanálisis es la noción, por eso trabajamos con topología, la noción de intersección. Esto es una intersección entre A y B. ¿Sí? Ahora, nosotros, si bien la física cuántica se descubrió al principio del siglo XX, nosotros seguimos pensando como Newton. Es decir, que somos cuerpos con energía. No pensamos en eso, que es crucial. Yo les voy a dar un ejemplo. Piensen en una mesa de pool. Son bolas que se mueven, ¿sí? Imaginemos que somos nosotros esas bolas de pool. Yo voy para allá y viene otra, me toca así, pum, me manda para allá. Y así todos nos intersectamos unos con otros. Ese es un ejemplo. Y otro ejemplo es, imagínense un lago con dos goteros, ¿no? Si yo tengo una superficie de agua y acá van cayendo gotitas hasta el agua, ¿qué forman? Ondas, ¿sí? Y acá hay otro gotero y ondas. ¿Ven la diferencia entre esto y la mesa de pool? No se chocan, producen cosas nuevas. Este es un concepto central, se llama intersección. Por eso cuando pensamos en el dispositivo analítico, creemos que ahí hay un analista, un otro que sufre y una interacción de bolas de billar. Por eso se confunde tanto psicología con psicoanálisis. Pero en realidad lo que pasa es esto. El sujeto emergente del análisis es el resultado de dos ondas. Es una cosa tercera, no es ni el que está sentado frente a mí ni yo. Es una cosa que surge de los discursos. Entonces tenemos que aprender el valor de la intersección, que parece un dibujito de Euler y Venn ahí en la pizarra. Entonces tampoco se trata de un coordinador y un grupo como dos bolas de billar que se pueden chocar o pueden no interactuar. Se trata de una producción tercera. El sujeto de Lacan no es una persona versus otra. Es algo que surge en el medio, como si yo les dijera este papel, yo lo corto con una tijera por acá, sí, me quedan dos pedazos. ¿Dónde está el sujeto? En el corte, no se ve, pero eso hay que estudiarlo. Surge un producto. Tercera ley de la dialéctica. Tesis, antítesis y síntesis. O si querés, negación de la negación. Pero si no tenemos esa noción, creemos
o vamos a tratar de hacer eso que nos advertía Foucault, el poder a ver quién manda, si vos o yo, si hacés lo que yo digo o yo hago lo que vos decís. No pasa por ahí. Nosotros, los psicólogos sociales psicoanalíticos o los analistas, no somos un profesional que tiene la precisa, sino que somos un profesional que necesita o que precisa tener algo que ni siquiera existe, que se llama falo. Otro concepto de Lacan, el falo, que todo el mundo cree que existe. Fulano tiene mucha guita, fulano tiene poder político, falo, falo, falo por todas partes. Este concepto es otro de los conceptos centrales. No es que tenemos la precisa, es que precisamos la tenencia de algo que no existe, pero que es un operador. ¿Cómo se manifiesta esto en los grupos? Y a través del discurso. ¿Cómo se manifiesta esto en análisis? A través del discurso. Una de las diferencias cruciales entre Freud y Lacan es que Freud, cuando trajo todo lo de la sexualidad, que todo es sexual, que lo acusaron de pansexualista, de perverso, de ver sexualidad en los niños, todo eso, que es lo que Freud llama el trauma, Lacan dice, no, no, el trauma del humano no es la sexualidad, sino el lenguaje, nuestro encuentro con el lenguaje. Fíjense lo que quiere decir sujeto. Subiectum, arrojado debajo de. Nosotros venimos al mundo y somos arrojados debajo de mamá, el lenguaje, las normas, los otros, ¿sí? Miren lo que dice Heidegger. Somos arrojados al mundo. Esto es muy violento y es verdad. Y por eso a veces creemos que ser arrojado al mundo cuando uno nace y hace una fiesta porque nació un bebé, y bueno, es porque no vivió lo suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué traemos bebés al mundo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene bebés? Niños. ¿Por qué fueron padres o madres ustedes? ¿Para hacerle un bien a la humanidad? ¿O porque son una manga de narcisistas que quieren prolongarse y tener a alguien que haga lo que yo quiero? Alguien dijo por ahí, si hay un acto de crueldad es traer un hijo a este mundo. Bueno, él sabrá por qué lo dijo. Usted ha dicho nosotros para amarlo. El discurso. El discurso, claro. Dejate amar o te mato a palos. Bien. Lacan toma lo que llamamos 4 conceptos fundamentales, que si leemos bien, y ahí aplicamos aquello que yo dibujé antes, que era el signo lingüístico, yo puedo traducir fundamental, que tiene una significación, en otra cosa que dice lo que funda lo mental. Y ya hice un salto simbólico. Y esos 4 conceptos son estos: inconsciente, pulsión, transferencia, repetición. Fíjense con qué nivel de intangibles trabajamos. Pero son intangibles que tienen efecto sobre las cosas, sobre las vidas. El inconsciente nadie lo vio, o vieron uno ustedes. ¿No vieron una foto de un inconsciente? ¿No lo buscaron por internet? ¿Eh? Eso sí, este es un inconsciente. Ahora, el inconsciente, díganme si no hay una religiosidad. Tenemos que tener fe en la existencia, pero no porque sí, sino porque vemos sus efectos. Pulsión.
es lo contrario del instinto animal. La pulsión nos saca del punto de la necesidad. Yo no sé si alguno de ustedes ha estudiado a Pichon Rivière, pero él tiene una frase clave. La necesidad es el fundamento motivacional del vínculo. ¡Minga! Claro, a primera vista parece verdad. Nosotros tenemos necesidades, nos vinculamos, porque él no distingue, necesidad es todo para él, necesidad biológica, necesidad de afecto, necesidad de cobijo. Pero nosotros perdimos la necesidad. La necesidad para el psicoanálisis es biológica. Ahora yo les digo una cosa, si nos vamos todos a la esquina a comer, pero porque tenemos hambre de verdad, ¿no? ¿Nos vamos a conformar con un plato de carne cruda que tiene suficiente proteína para alimentarnos? No. Vamos a pedir un morfi tras otro y 2 postres y el café y el coñac. ¿Por qué? Y porque no tenemos necesidades. Tenemos otras cosas que se llama deseo, demanda, exceso, goce, todo lo que quieran llamarle. Eso está en el psicoanálisis. Las pulsiones son como emanaciones de nosotros. Lacan dice es como una laminilla, como una película que va sobre los objetos, pero nunca tenemos los objetos. Nosotros creemos tenerlos los objetos. Por ejemplo, los objetos del amor. Taca, te pegué. A ver, ¿quién está enamorado acá? Levanten la mano. 3 acá, 4, 2. Buah. ¿Y cuántos somos los cuantos, El amor responde a una de las carencias humanas que se llama demanda. El amor es narcisista, no es altruista, narcisista. Yo me amo en el otro. Y a diferencia de la comida, que a mí me pueden llenar de comida, ¿qué me dan con el amor? ¿A ustedes qué les dijeron? ¿Qué les prometieron con el amor? ¿Te voy a amar para siempre? ¿Te amo hasta el cielo? ¿Hasta que la muerte los separe? Eso dijo Fontana Rosa, es una incitación al homicidio calificado por el vínculo. El otro día no sé dónde escuché, me parece que por la radio, una que decía, le conté a mi abuela que me había enamorado. Y mi abuela me dijo, ¿y te vas a casar? Sí. Y ella dijo, bueno, en algún momento, medio como pronto, cada molécula de tu ser va a rogar que muera el otro. Pero no te preocupes, dice, eso se pasa. El amor es la ilusión, la pompa de jabón más grande del planeta. Ahora, no podemos vivir sin eso. No podemos vivir sin eso. La transferencia. Esto que decimos, este analista me va a curar. Este sabe todo, se las sabe todas. No sabe nada de mí. Él es un partero de mi saber. Él está ahí para que yo tenga un hijo llamado saber, que lo tengo yo y no sé que lo tengo. Y ese saber está puesto en palabras, en un código cuya formulación no la conozco. ¿Vieron la película Enigma? De la máquina de los alemanes para encodificar mensajes. Véanla porque es fantástica. Enigma es el nombre de una máquina que todo el tiempo está cambiando de código y que si no fuera que los ingleses pusieron un genio para decodificarla, hubieran perdido la guerra los ingleses. Dice la película al final, este descubrimiento de cómo funciona la máquina salvó 14 millones de vidas.
Bueno, nosotros tenemos un código secreto que no lo conocemos. Sí, tenés razón, eso es en inglés. Bien, ustedes sueñan, ¿verdad? ¿Sueñan o no? ¿Sueñan cosas copadas? ¿O a veces tienen pesadillas? Bueno, ¿qué dice Freud? El sueño es la manifestación de un deseo. ¿Y por qué tenemos pesadillas? Porque también deseamos eso. Ahora, ¿por qué no podemos diseñar lo que soñamos? Porque ese yo del que les hablaba no es autónomo. No se puede diseñar los sueños. El inconsciente me los diseña como se le canta y todo encriptado. Ahora, si ustedes van a un analista, comillas, le cuentan un sueño y el tipo les dice, su sueño quiere decir esto y esto y esto, no vuelvan más. Porque ese tipo no sabe un pepino. Cuando un sujeto cuenta un sueño, el analista le tiene que decir, bueno, ¿qué quiere decir? Y no sé, dice el tipo. Bueno, asocie. Regla fundamental, asocie, asocie, asocie. Claro, cuesta asociar. Freud dijo, la regla de asociación libre es la menos libre de las asociaciones. Porque estoy ahí con un otro y no entiendo que no es una persona que me va a juzgar. Entonces, ni al analista le cuento. Es como ir al médico y esquivarle un síntoma. ¿Ven con las que nos tenemos que ver? Con el discurso mentiroso. La palabra, dice Lacan, no está hecha para comunicar, está hecha para evocar. La comunicación está radicalmente fallada. Todo es un gran malentendido. Lo que hacemos a través de esto imaginario y esto simbólico es más o menos tratar de entendernos. Pero rige, dice Pillon Rivière, y ahí suscribo, el malentendido básico. Pero no porque yo le diga al otro algo y él escuchó otra cosa. No, no, porque la palabra es malentender. Y ese malentendido es lo que nos pone en otro gran texto de Freud que se llama El malestar en la cultura. Nosotros vivimos en malestar porque hablamos. ¿Por qué nosotros nos vamos a dormir muertos de angustia por algo que va a pasar el otro día o tal vez pase? Porque hablamos. ¿Y por qué nos hacemos pelota por algo que recordamos? Porque hablamos. A los animales no les pasa, viven aquí y ahora. Eso no podemos ser nosotros. Entonces, la palabra, que es un gran elemento que no inventamos nosotros, esa es otra genialidad de Lacan. Antes de Lacan, naturaleza, cultura. Animales, piedras, plantas, jirafas, lo que quieran, nosotros. Pero son tres, lenguaje. Y esto no es de acá. No lo inventamos nosotros, no sabemos si es de acá. Acá están los idiomas, eso sí lo inventamos. Los idiomas, los discursos. Pero esto, dice Lacan, escuchen, es el Espíritu Santo. Esto es un enigma total. Lo que pasa es que una vez que nos encontramos con esto ya no salimos más. No podemos volver a la naturaleza. No existe Tarzán. Yo ser el hombre mono. No existe. Si lo crearon los monos es mono. Eso no les pasa a los animales. Un perro que lo crían los monos será perro, porque tiene instintos. Un bebé que lo crían los jabalíes será jabalí. Bueno, ya lo perdimos. Objeto A, el objeto perdido. Pero también es un operador detrás del cual vamos. ¿Para qué? Para completarnos.
Porque lo nuestro se llama la falta. Yo no estoy entero, me falta algo, por eso hago cosas. Yo estoy acá porque me falta algo. Porque quiero gozar, porque quiero transmitir, mi pulsión está puesta en lo que digo y en lo que miro, que son las dos pulsiones que surgen en los grupos. La pulsión del mirar, que se llama escópica, y la pulsión del hablar y del oír, que se llama invocante. Sí, sí. Por eso, la cuestión del bien y del mal surge con la palabra. Acá no hay moral. Acá sí. Acá está el bien y el mal. Por esto. ¿Cuánta gente que viene a análisis viene con todo un discurso y sufre desde hace 30 años por 3 palabras? Yo les decía, que todos tenemos algo de masculino y de femenino, ¿no? Todos ustedes me dirán, ¿y por qué estás ahí si no sos mujer? Bueno, yo les voy a explicar por qué estoy acá. Yo les voy a explicar cuál es mi parte femenina y cómo viene de la palabra. ¿Eh? No, biológico, olvídate. Lo biológico es de la naturaleza. Nosotros cuando estamos en la cultura dejamos de ser seres biológicos. Nuestro cuerpo se forja de palabras. ¿No viste, chicos, adoptados que se parecen a los padres? Bueno, vamos a mi confesión. Mi parte femenina que hace que yo fundara esta escuela y que me metiera en el mundo psi. Yo tengo 2 nombres. Yo me llamo Mario Gustavo. Y siempre le preguntaba a mi vieja, ¿por qué me pusiste estos nombres? Y ella dijo, Mario por tu abuelo. Bueno, ahí me vino una gran identificación, porque mi abuelo fue una eminencia científica en medicina. No fue ministro de Salud Pública porque no tenía ambiciones políticas. Siempre había un pelotudo arriba de él. Y le digo, ¿y Gustavo? Y me dice, ¿y porque me gustaba? ¿Ven el femenino? ¿Notan el femenino? Me gustaba. Claro, es un verbo para el diccionario, pero para una cabeza en formación es un femenino. Y otro día me pasó otra cosa, ya más adolescente. Yo me quejaba de mi viejo, le decía, mamá, papá no me quiere. Pero ¿cómo no te va a querer si sos la niña de sus ojos? Por suerte no me impidió que me gustaran las minas. Pero esa atracción de lo femenino y de los misterios con los que se metió Freud, algo lo instaló la palabra. En la carrera vemos muchísimos casos clínicos en donde se ve claramente cómo la palabra determina. La palabra genera mi sexualidad, mis inclinaciones, mis vocaciones, mis puntos de vista, mi ideología, todo eso viene de la palabra de otro, siempre de una exterioridad, que funda, esa exterioridad funda una interioridad desconocida que se llama inconsciente. Por eso Miller, que es el yerno de Lacan, actual cabeza de la escuela psicoanalítica mundial, dice, Jacques Alain Miller, porque es francés, si no sería Miller. Miller dice,
Me olvidé. ¿De qué estaba hablando yo? Esto me pasa muy seguido. Bueno, ya volverá. No hoy, por supuesto. A Pillot-Rivière, él inventó el concepto de emergente. Los que estén en el tema lo saben, ¿no? Para mi gusto le faltó otro concepto paralelo, que es sumergente, lo que se sumerge. Pero nosotros somos una sociedad que trabaja para sumergir, para reprimir, para hundir, para callar. Hay algo más que les quiero decir. Dentro de las cosas míticas, ustedes saben que los psicoanalistas trabajaron con antropólogos. Freud trabajó con Marcel Mauss, Lacan trabajó con Claude Lévi-Strauss. Hay una articulación fuerte entre estas dos disciplinas. Lévi-Strauss dice, encontré 3 personajes prototípicos en la historia de la humanidad. Hace tiempo el chamán, el médico y el psicoanalista. El médico está metido en la ciencia, aunque es una ciencia empírica, ¿sí? De hecho, la medicina a mayor o menor plazo será reemplazada por otra ciencia que se llama biología molecular. Pero la medicina es una ciencia prestigiada, empírica. El chamán es una especie de brujo. Y el psicoanalista está como entre los dos. Por eso Lacan dice, el psicoanálisis es una ciencia conjetural. Si vamos a seguir jugando con los mitos y vamos a ser un poco brutales, podemos decir que el hombre es el científico y la mujer es la bruja. Esto que parece un chiste, no lo es. En este planeta hay tantos científicos hombres porque los hombres buscamos el saber. La mujer tiene el saber. Exactamente. Nunca un hombre le llegará a la suela del zapato de una mujer en términos de intuición, saber, esa percepción, esa cosa que nosotros no tenemos. Por algo ellas dicen, y nosotros también, somos re básicos los tipos. Por eso no queremos que hablen. Por eso no me incluyo, porque si no, no tendría esta escuela, en donde trato que las mujeres hablen. Pero la mujer, una de las razones por las cuales fue quemada, excluida, reprimida, es por su saber. Aún lo es, aún lo es. Estos que están pasando por internet, de los que están quemando vivos y degollando gente en Medio Oriente, que nos horroriza, esto ya pasó. Esto lo hizo la iglesia. Lo que pasa es que no había videos. Claro. Entonces, el psicoanálisis es la feminización de la ciencia. Y la psicología de la universidad es la cientificación de la magia. Por eso me veo peleando con las psicólogas mujeres.
hacer psicoanálisis nuevo, aún se forma en esta escuela, y por lo tanto, por esa diferencia con el resto de la psicología. Bueno, muy bien. La diferencia está en la lectura. ¿Qué leemos nosotros de la realidad? ¿Con qué ojos miramos y leemos? Porque cuando tenemos un objeto, tenemos que relevarlo, comprenderlo e intervenirlo. ¿Sí? Las tres cosas. Ahora, yo no puedo leer si no tengo herramientas. Es como un astrónomo que no tiene telescopio. Yo necesito un Hubble para leer lo latente, leer un grupo, una institución. No cualquier cosa. La psicología social se ha bastardeado mucho por estas superficialidades, no ir a las cosas realmente potentes que nos ofrece, por ejemplo, el psicoanálisis de Lacan. Entonces, es como si vos supieras mover las piezas del ajedrez. Está bien, sentate con Kasparov a jugar. Ah, ¿cuánto durás? ¿Por qué? Porque Kasparov se sabe 30 jugadas antes anticipadas y vos sabés mover las piezas. Es como cuando uno dice, bueno, ¿por qué fulano es tan hábil con los números? ¿No? Un paciente mío, empresario, que estaba muy en conflicto con sus socios, decía, este socio se la pasa jugando al golf, pero hace los negocios más extraordinarios. La ve en el aire, dijo. Y es así. Hay gente que la ve en el aire porque fue formado así y otros porque lo tenemos que aprender. Nosotros tenemos que ver más allá de lo aparente con herramientas. Esto no es ninguna cosa imposible. De hecho, la gente acá puede ir después a un congreso de lacanianos y entender todo. Pero yo tengo que tener herramientas para leer el discurso del otro. Yo no entiendo nada. ¿Qué voy a entender de un grupo, de una institución o de un sector comunitario o del sujeto si no tengo herramientas para leer lo que dice? Y todo está en lo que dice. Porque él fue formado con palabras. Y todo lo que hace deriva de palabras. ¿Perdón? Yo como profesional, como dije antes, un analista de dónde sale, del consultorio de otro analista. Para Freud, para ser psicoanalista, tenés que estudiar la teoría, pero antes te tenés que analizar. Esas son las... Y después, tercera pata, supervisar con un analista prestigioso. Entonces, cuando la gente me dice, bueno, pero yo para ser analista tengo que ser psicólogo, no, no. El psicólogo porta un saber y lo aplica si es coherente con lo que estudió. Obvio. ¿Por qué se estudia tanta psicometría? ¿Por qué se aplican tests? Que es lo más desubjetivizante que existe. Nosotros no aplicamos eso, nosotros escuchamos el discurso y por ahí tenemos que estar 2 meses escuchando el discurso para saber de qué se trata. ¿Por qué? Porque el saber lo tiene el otro y está intersticiado en su discurso. El psicoanalista es aquel que escucha, por ejemplo, lo que una persona dice y agarra eso que inconscientemente la persona dijo. O sea, por ejemplo, está hablando de una casa o de una amiga y de repente en el discurso de la persona aparece la figura del padre y se retracta y dice, no estaba hablando de mi papá, está hablando de, no sé, mi hermano. Entonces Claro. ahí es donde el psicoanalista, digamos, Sí. empieza a investigar. Pero con esta condición, que el producto sale del otro. Yo le doy el encuadre, mi oreja, mi propia libre asociación, que se llama atención flotante, pero para que el otro
produzca algo. A veces tengo que por ahí marcarle el camino, ¿sí? Acá hay muchos ejemplos en donde o se hacen disparates en esa materia o se tiene una dirección de la cura acertada cuando vos renunciás al poder que te da ocupar el sillón del analista. Porque es muy atractivo empezar a delirarse y a interpretarlo al otro, ¿sí? Por eso les dije, cuando ustedes cuentan un sueño y les dicen quiere decir esto, eso no es un análisis, ¿no? Porque ahí estamos para develar el código secreto. Porque no es como en la quiniela, que el 22 es el loco. ¿Eh? Sí. Sí, pero antes la mayor herramienta es que se analizó con un psicoanalista, con un psicoanalista. Es paradojal. Los animales no tienen este problema. Por eso nosotros nos parecemos mucho más a las máquinas que a los animales. ¿Por qué? Porque las máquinas las hicimos nosotros, con una lógica que proviene del lenguaje. ¿Sí? Entonces, encontrarse con el lenguaje es encontrarse con esta apertura de los caminos del bien y del mal, que además, a su vez, está todo enrevesado, porque yo en nombre del bien puedo hacer un mal horrendo, y viceversa. Todo es así. Nosotros vivimos en un mundo, como dije, ilusorio, imaginario, pero muy marcado por las cadenas significantes que nos atraviesan, los discursos, cómo nos han formado, lo que nos han dicho, de lo que nos han convencido. Por eso hablamos de que el inconsciente es una escritura y el análisis es una reescritura de algunos tramos. Algunos tramos. Pero hay cosas que hay que escribirlas de nuevo. Ahora, el trabajo también es un trabajo paradojal, porque ahí el que trabaja es el que paga. Y por eso también se compara el analista a la prostituta. Porque en el análisis, el analista ocupa la posición de la histeria. Se ofrece para la fantasía del otro. Es un personaje más de la historia. Pero después el otro paga y se va. Y chau. ¿No? ¿Qué hace una prostituta? Te hago toda la escena. Te digo todo lo que quieras. Te armo la... Después pagame y yo no te conozco, ¿viste? Con sus diferencias, ¿no? Chicos, muchas gracias por escucharme.